Bueno, ahora sí viene la parte más divertida de este ejercicio y es entrar a codificar. Entonces, vamos a explicarlo. Lo que queremos lograr acá es que por medio de este formulario, yo voy a colocar acá las tareas y acá voy a escribir cuáles van a ser los elementos que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá, no sé, coloquemos trapear. ¿Sí? Y acá voy a colocar la descripción y al momento de darle crear, esta tarea debe irse creando conforme van apareciendo acá. Y va a ir colocando un consecutivo de la tarea en que me encuentro. Entonces tarea 1, tarea 2, tarea 3. Y al momento de darle cerrar, lo que va a hacer es que va a eliminar la tarea específicamente. Este ejercicio se puede ir agrandando y eso es lo interesante, y es que puede tener mucha escalabilidad porque a futuro puede tener una conexión de base de datos, podemos crear o guardarlo en una colección de tareas y demás. También podemos guardarlo en algo que se llama local storage, que es un espacio dentro del navegador donde podemos cargar las tareas y demás. Pero por ahora lo único que vamos a hacer es una creación sencilla donde vamos a crear este elemento por medio de JavaScript para ver la manipulación del estilo y que cuando le demos a la X lo que haga es ocultar la tarea como si ya se hubiese cumplido en finalidad o en su totalidad más bien. Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, como les decía al principio del video, la parte 1 del video, lo que yo voy a hacer es que acá voy a ir eh, mostrando simplemente lo que es el JavaScript, porque el HTML y CSS de esta base ya la tienen ustedes en sus repositorios, en la rama que creamos, que llamamos Skeleton. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, acá voy a dejar este archivo con el que trabajamos y voy a crear un segundo archivo acá que lo voy a llamar task o tasks más bien, para hacer referencia a todas mis tareas, y voy a dejar esto solamente conectado con ese archivo. Este lo voy a dejar solamente para que quede como a manera de apuntes dentro de lo que fuimos hablando, cosa que cuando lo tengan a la mano lo puedan ir siguiendo de paso con el video de la parte 1, y sobre este vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a empezar a realizar acá, o cuál va a ser la intención de lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es que cuando yo maqueto esta tarea o cuando yo coloco los estilos y demás, lo hago para yo conocer cómo queda. Pero sobre el escenario real, si ustedes se dan cuenta, eso es un section que tengo. Yo estoy manejando dos secciones. Una sección que es la parte de la creación de las tareas y otra sección que es donde se van a ir ellas ubicando dependiendo de lo que yo quiera trabajar. Nótese que gracias al CSS podemos manejar un mínimo responsivo donde cuando ya la tarjetica no cabe, pues simplemente se va pasando para la parte de abajo. Eso es lo que tenemos en primera medida. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Entonces, esto acá, o esta sección que tengo acá, las Carlas he decidido crear como pequeños articles, que son estas que tenemos acá, ya tienen sus clases asignadas y demás. Sobre esta medida no me voy a detener porque esto ya es un código que ustedes pueden ir leyendo y analizando, pero lo que sí les puedo mostrar en principio es que vamos a dejar un solo article o una sola car, que es la que queremos crear y será mi punto de referencia para crear el resto del ejercicio. Entonces acá, esta parte de acá sale, todas estas salen hasta acá. Espero no haber dañado nada del ejercicio. Entonces efectivamente tengo mi ejercicio con una sola tarjeta. Estas tarjetas que están acá, yo no puedo venir, bueno, no puedo no, pero no voy a venir a maquetarlas cada que creen una tarjeta, porque si crean 200 tareas, pues no puedo ir a maquetar eso. Entonces vamos a dejar que JavaScript cree una función con eso que tenemos acá, de tal manera de que cuando presionemos el botón lo que va a hacer es que nos va a crear esta misma tarjeta. Voy a hacer algo práctico, meramente práctico, para que no se me vayan a confundir. Es que me voy a llevar mi article, me lo voy a llevar para mi archivo de JavaScript. Y como bien saben, JavaScript no es capaz de leer esto porque no lo va a entender. Entonces cada elemento que yo vaya a representar para JavaScript lo tengo que convertir en una variable. Ahí es donde entramos a hablar de la manipulación del DOM. Entonces vamos a ver qué sintaxis nos va a acercar a esa manipulación del DOM. Entonces lo primero que yo necesito reconocer es lo siguiente. ¿Dónde se van a dibujar mis tarjetas en primera instancia? Se van a dibujar en una sección que tengo acá. Mírenla, que si yo lo inspecciono con el inspector de elementos, este que estoy seleccionando es ahí donde se van a dibujar, en esta sección que se llama set task. Miren que acá me aparece.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en primera medida, todo elemento que yo necesite de JavaScript lo voy a llamar por medio de una variable. Entonces empecemos. Me dice que hay un elemento que se llama setTags, véalo acá para hacer referencia a sección de tareas, y este lo tengo que llamar en JavaScript de alguna manera. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a crear este código, déjenlo ahí, solamente lo vamos a tener ahí como factor de referencia. Voy a empezar a crear mis variables. En este caso yo voy a trabajar con constantes porque normalmente mi elemento del DOM, no, normalmente no, un elemento, si un elemento es input jamás va a dejar de ser input. Si un elemento es un text area jamás va a dejar de ser un text area. Por eso normalmente lo trabajo con const. Pero si alguien se siente más cómodo trabajándolo con let, está perfecto, no hay ningún problema. Digamos acá no genera mucho ruido en primera medida. Entonces acá yo voy a crear una variable que va a llamar container task. Acá acabo de cometer mi primer error. Miren cómo voy a colocar un guión medio, sabiendo que un guión medio hace referencia al operador de signo de resta. Entonces cuando yo vaya a trabajar palabras compuestas, voy a utilizar un método que no es el único, pero es el que más me gusta, que se conoce como camel case. ¿Qué es camel case? Que cada palabra va a iniciar con mayúscula inicial. Entonces así voy haciendo como la unión de las palabras. Va a ser igual. Entonces acá ya viene sintaxis de JavaScript. Cuando quiero llamar un elemento, lo puedo hacer por medio de su ID o por medio de su selector. Por ahora voy a utilizar las dos solamente para que puedan comprender el ejercicio y puedan ver formas de hacerlo. Por ejemplo, voy a llamar este por medio de su selector. Recordemos, no es de esta clase, pero recordemos que los selectores son de etiqueta, de clase, de ID, universal, por allá que aparecen, y esos son los que yo utilizo normalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Document, para referirme a todo mi documento, todo mi DOM, punto query selector, y acá me está diciendo consulte por medio de su selector. Entonces, como es por medio del selector, al igual que en CSS, las etiquetas pues son etiquetas H1, P, span, cualquiera. La clase se representa por el punto, el ID se representa con el numeral, y el selector universal, que este nunca lo utilizamos acá, realmente sería el asterisco. Entonces, como voy a hacerlo por medio del ID, pues voy a utilizar el hash o el signo numeral. Como quiero traerme la sección dice que se llama setTask y que lo voy a traer por medio de su ID. Véalo acá. Entonces, como tengo ese ID, voy a ponerlo acá. Cuando trabaje el query selector, que es esta sintaxis que tenemos acá, siempre sin excepción voy a tener que colocarle qué tipo de selector voy a llamar. Entonces ya tengo el primer elemento que me va a servir para trabajar, que es esta sección que tengo acá. Luego voy a necesitar este botón. ¿Qué va a hacer ese botón o qué función va a cumplir ese botón? Ese botón va a cumplir que cuando yo le dé clic va a crear la tarea en esta parte de acá. Entonces me voy a traer ese botón, pero ese botón, si yo vengo y analizo mi código HTML, que no es ajeno al escenario, me doy cuenta que ese botón que está en esta sección, set inputs, debe ser o está dentro de un formulario. Mírenlo acá. Al estar dentro de un formulario, lo que yo voy a hacer es que lo voy a llamar por medio del formulario utilizando el evento submit. Entonces él va a entender eso. Entonces cuando yo le dé clic acá, al menos es lo que voy a intentar hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si me sale todo bien, lo que voy a intentar hacer es que cuando le dé a este botón, me permita crear las tarjetas. Entonces vamos a ver qué pasa si llamo directamente desde el formulario que se llama FRM Task. Al estar dentro del formulario, él va a reconocer el submit como el evento del formulario, que entre otras cosas este también es un evento que tenemos acá. Entonces vamos a mirar cómo se va a comportar. Otra forma de llamar los elementos de HTML, en este caso va a llamar frm task, vuelvo y cometo el mismo error, frm task, va a ser por medio de su ID. Entonces voy a utilizar para ello document.getElementById, y acá ya no tengo que utilizar el tipo de selector porque directamente él va a ir a preguntar por el nombre del ID. El ID en este caso se llama frm task, no va a hacer nada más, simplemente va a llamar ese elemento. Ahora, por allá aprendimos que el console.log me va a servir para imprimir cuando yo quiera ver qué información hay. Miremos qué información trae
container task y miremos, por ejemplo, qué información trae frm task. Si yo vengo y miro mi navegador, inspecciono, y en el apartado de consola, miren lo que me está trayendo. Toda la etiqueta section y toda la etiqueta del formulario. ¿Sí ven? Y esa información, ¿quién me la trajo? Gracias a lo que nosotros acabamos de hacer como código en esta parte o en este fragmento. Listo. Por ahora, para que hagamos una prueba, entonces acabamos combinando con eventos. Queremos aplicar un evento. Queremos que cuando le demos al botón, le demos clic, ese botón haga algo. Entonces probemos. Resulta que acá hay una lógica diferente. La lógica que yo estoy haciendo acá es que voy a coger el formulario, o sea, frm task, y le voy a aplicar un evento. Y para eso utilizo la sintaxis add event listener. Add event listener voy a mandarle dos parámetros. El primero va a ser cuando ese formulario interprete el submit, algo va a pasar en el ejercicio. Algo, ya vamos a mirar qué. Coma. Lo segundo que va a suceder es la referencia a alguna función. Ojo, pilas. Referencia, no la estoy invocando. Cuando la invoco es porque la coloco con paréntesis. Acá solamente voy a colocar el nombre. Entonces acá voy a llamar una función que se llama createCard. La pregunta es, ¿createCard ya existe en el proyecto? No. Como no existe, la voy a crear. Entonces function createCard. En este momento no le voy a mandar parámetros porque esos parámetros van a llegar de otro lado. Ya se van a dar cuenta de dónde y cómo lo vamos a colocar y en qué momento va a funcionar. Pero por ahora digamos que lo vamos a utilizar para que hagamos alguna prueba. Miremos qué pasa si yo a esto le coloco un alert que diga está funcionando. Entonces, sobre la lógica que yo estoy planteando, estoy diciendo que cuando el formulario identifique que le están dando un submit, va a escuchar esta función createCard, y createCard es una alerta que está diciendo está funcionando. Entonces vamos a ver, si yo le doy clic ahí, está funcionando. Nótese algo, es algo que pasa muy rápido, si no se nota pues ya les tocará tener más sentido de observación, pero nótese que acá, cuando después de que yo le doy aceptar en el alert, la página siempre se refresca. Miren, creo, y cuando le doy el OK, aunque sucede muy rápido, alcanza a verse un pequeño recargo de la página. ¿Por qué? Porque cuando la página está trabajando con el evento submit, por naturaleza él trae un evento que lo que está haciendo es borrando de alguna manera esta información. De hecho, solo por probar, miremos qué pasa si yo le coloco acá un nombre a mi input. Mírenlo acá, le doy create tags, OK, y efectivamente vieron que se borró sin que yo le diera nada más. Vuelvo y hago el ejemplo, coloco acá información, acá coloco lo que yo quiera, le doy create tags, me sale el alert, inmediatamente refresca y me borra la información. Eso es un evento precargado que tiene en este caso el formulario, y el cual nosotros vamos a tener que controlar ahora, sea porque ya lo dejemos borrar, pero nosotros queremos observar algunas cositas ahí. Entonces vamos por partes. Listo, ya tenemos capturado el evento submit, que va a hacer lo que diga la función createCard. Pero ¿qué quiero que haga yo createCard? Valga la referencia, quiero que cree esta card, esta misma card. La vamos a crear creando los nodos y los elementos necesarios y aplicando sus clases. Por eso fue que yo me traje por acá este código. ¿Para qué? Para poderlo ver rápido. Entonces, esto mismo que está escrito acá, vamos a poner a que JavaScript se encargue de crearlo. Entonces vamos a pasar a la sección de creación de elementos con JavaScript. Lo primero que yo me encuentro es un artículo. Por cada elemento voy a colocar la creación del elemento, los atributos que le tengan acá y el contenido que vaya apareciendo, siempre que no sean etiquetas. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces empecemos en orden. Lo primero es un artículo. Entonces vamos a crearlo. Entonces acá, en createCard, yo le voy a decir al elemento, le voy a decir, por ejemplo, const, coloquémoslo article card. O no, coloquémoslo solamente card para que no se haga tan complejo. Solamente const card. Y acá que voy a utilizar de sintaxis, document.createElement, y acá le voy a decir qué tipo de elemento voy a crear. Ojo, no es la única manera y nunca va a existir una única manera de hacer las cosas. Yo les estoy compartiendo una. Ustedes seguramente van a encontrar otras formas de hacerlo y
tal vez les parecerán más fáciles, pero hay unos argumentos que nos llevan a elegir esta como tal vez una de las formas más propicias de crear elementos con JavaScript Vanilla. Ya, sin embargo, ya esa decisión de ustedes cómo lo quieren seguir creando de aquí en adelante. Entonces, lo que va entre comillas va a ser la etiqueta que quiero crear. Entonces ya hice la primera parte, que es la creación de la etiqueta. Lo segundo que voy a hacer es que a esa etiqueta que ya se llama card, porque así la decidí llamar yo, card es el mismo artículo que voy a crear, le voy a colocar sus atributos. Entonces vamos a mirar qué atributos tiene. Tiene un atributo class y un atributo ID. Vamos a hacer la manera más sencilla y fácil de llegar a esto. La clase, les voy a utilizar la sintaxis classlist.add y acá entre comillas le voy a colocar cómo se llama la clase. Entonces acá dice que la clase se llama card. Entonces le coloco la clase card. ¿Esto para qué me va a servir? Porque al colocarle los mismos atributos, como yo previamente ya maqueté y ya tengo toda esta información acá en mis estilos, pues lo único que va a pasar es que le va a ir aplicando lo que yo le vaya diciendo y va a ir formando la figura que yo necesito. Eso es lo que está sucediendo. Ahora me dice que le aplique también a card un ID. Entonces yo puedo colocar esto de esta manera. Les voy a enseñar la manera que a mí más me parece elegante y bonita de hacerlo. Y es utilizar la propiedad setAttribute. Entonces le voy a decir, colóquele un atributo y este va a recibir dos valores. El primero va a ser, ¿cuál va a ser el atributo? ID. El segundo, ¿qué valor va a recibir ese ID? Y si mal no estoy, también es card. Ya validamos y verificamos. Sí, miren que sí. Tanto la clase como el ID se llaman card. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Y es la que a mí personalmente me gusta porque me ayuda a ver mi código más legible, más ordenado, entre otras. Pero digamos que ahí vamos jugando un poco con la variación y los diferentes elementos de JavaScript. Bueno, por acá creo que en algún momento por error borré una llavecita, pero ya la recuperé, que es esta de acá. Ya tengo los dos elementos del artículo, es decir, que en teoría esta línea ya la tengo. Esta línea del artículo ya la tengo. Luego me están diciendo que dentro de ella hay dos div. Un div por acá, dos no, tres. Miren, hay tres div. Vamos con este, header card. Y vamos a crear a header card. Entonces const header card igual document.create element y me dicen que es una etiqueta div. Y esa etiqueta div vamos a ver qué elementos tiene. Entonces, ¿qué atributos? Tiene una clase que se llama header card. Miren acá. ¿Y en qué me estoy basando? Solo como nota aclaratoria. Recuerden que eso, lo único que yo estoy haciendo es, por medio de JavaScript, creando esta misma card que yo ya había maquetado y que como yo ya sé cómo se ve, la puedo utilizar acá. Entonces, bueno, le voy a colocar la clase header card. Entonces, yo ya aprendí que header card.classlist.add me va a permitir colocarle la clase que le quiero asignar. Ya tengo en ese momento la clase que le quiero asignar a header card. Ahora, ese header card a su vez tiene dos nuevos hijos. Un h2 que tiene una información interna que dice tarea 1, pero que no tiene ningún atributo aplicado. Y un button que dice que tiene un ID, que tiene una clase y que tiene solamente una X. Vamos a crear estos dos elementos, estos dos que tengo acá. Entonces los voy a crear de una vez. Entonces voy a venir acá y le voy a decir const close card, le voy a colocar close card igual document.create element y ese va a ser un button, me dicen allá. Y me dicen también acá que cree const ¿qué es esto? Miremos a ver qué es. Acá, tarea 1, eso es como el título de la card. Entonces coloquémosle title card igual document.create element y esto va a ser un h2 siguiendo exactamente lo que dice acá. Ahora, si yo analizo tarea 1, no tiene ninguna clase, no tiene ningún atributo, pero sí tiene un contenido que va a llegar acá. Pero ese contenido debería llegar de algún lado. Entonces, ahora más adelante miramos de dónde va a llegar. Por ahora no me interesa. Ya miramos de dónde nos traemos ese valor. Pero ¿cómo coloco un valor? Entonces, utilizo la variable, en este caso title card,
y la propiedad text content. Text content me va a permitir colocar, en este caso, el texto que le quiera asignar, pues en este caso a mi H2. Y también con close_car debo hacer lo mismo, porque close_car también tiene un contenido, que en este caso es una X, simplemente. Y ya con esto he creado por medio de JavaScript este primer div, toda esta parte de acá. Si está quedando claro el contenido, entonces los voy a dejar por un momento solos para que ustedes completen esta parte del contenido. Entonces ahí tienen la referencia, ya con lo que entienden lo van a crear. Este texto lorem es opcional, si quieren le colocan algo por ahora indistinto, no es tan importante que diga exactamente lo mismo, pero creen ustedes este div y este div. Y cuando los tengan creados, nos vemos de nuevo. Si todo está bien y continuamos en la misma sintonía de lo que estamos trabajando, deberíamos tener más o menos lo siguiente. Pilas con lo que voy a decir acá. El nombre que ustedes le hubieran colocado a la variable puede ser distinto al que yo tengo, ¿cierto? O sea, no es muy relevante, no es un factor de relevancia el nombre que ustedes le hayan puesto, porque es como ustedes la van a identificar en el seguimiento del proceso. Lo que sí es muy importante es crear la misma etiqueta y no olvidar los atributos o contenido que se coloque en cada uno de ellos. Yo estoy tratando de ser lo más fiel posible a lo que tenemos acá. Bueno, hice una pequeña variación y es que le coloqué de una vez al href el link a mi canal para que ustedes también me puedan seguir y suscribirse al momento de este ejercicio, que vendría siendo este. Miren que acá lo creé sin href o sin colocarle nada al href, y acá lo que hice fue hacerle la asignación. Podríamos creer que ya tenemos el ejercicio terminado, pero falta una parte muy importante. Él hizo la creación de etiquetas, los atributos y demás, pero no le dijimos en ningún caso en qué orden van a tener que aparecer. Para eso, JavaScript nos entrega la siguiente sintaxis. La palabra append child. Que append child lo que está diciendo de alguna manera es coloque el elemento a tal elemento del padre. Entonces, por ejemplo, si yo reviso, article tiene ¿cuántos hijos? Tiene uno, un div, tiene dos divs y tiene tres divs. Esos son los hijos del article. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién es mi article? Si yo reviso, mi article se llama card. Mírenlo acá. Y tiene tres hijos. Entonces voy a decirle, en el orden en que los coloque, así mismo van a salir. Entonces, card.appendChild. Y acá en este appendChild le voy a dar el nombre de sus hijos. Entonces el primer hijo se llama headerCard. Entonces le voy a decir headerCard. Los otros dos hijos. Entonces el segundo hijo se llama containerCard. Véanlo acá. El otro containerCard. containerCard. El tercer hijo se llama footerCard. Listo, ya esto empieza a tener formita porque ya le puse los tres hijos a mi article, que es el que estoy manejando. Pero si yo detallo, cada uno de ellos también a su vez tiene unos hijos. Por ejemplo, ya coloqué los tres div grandes, que son estos tres: headerCard, containerCard y footerCard. Mírenlos acá: headerCard, containerCard y footerCard. Pero a su vez cada uno de ellos también tiene sus hijos. Entonces si yo empiezo a analizar, por ejemplo, headerCard tiene un H2 y un botón, que los debemos tener por acá según el orden en que hicimos. Entonces dice que headerCard efectivamente tiene un botón que es close_car y un H2 que es en este caso titleCard, y que los debo colocar en el mismo orden. Miren que acá pasa algo. En JavaScript los creé como si hubiera creado primero el botón y luego el H2. Y si yo miro el HTML, miren que acá está primero el H2 y luego el botón. ¿Quién define el orden de salida de los elementos? No los define la creación, los define el appendChild. Entonces yo debería acá, previo a esto, decirle headerCard.appendChild. ¿Y cuál es el primer hijo que sale según el HTML? El H2. ¿Y cómo se llama mi H2 en el ejercicio? Se llama titleCard.
se llama TitleCard. Y el segundo hijo se llama CloseCard, si mal no estoy. Revisemos de todas maneras. Se llama CloseCard. Entonces ahí viene el segundo hijo. Y ahí sí los coloco en el orden en que yo necesito que salgan. CloseCard. Ya lo tengo acá en este momento. Lo mismo o el mismo ejercicio voy a repetirlo con los demás elementos. Entonces ya ahí en teoría tendría esto asignado. Vamos con esta segunda parte, con ContainerCard. ContainerCard tiene solamente un hijo que es una P, y que en mi caso esa P se llama DescriptionCard. Entonces ContainerCard punto appendChild, y acá voy a enviarle a DescriptionCard. No tiene más hijos, no hay nada más que hacerle ahí. Entonces todo este div estaría en teoría ya listo. Nos queda uno, nos queda FooterCard, que solamente tiene un hijo que se llama Reference. Mírenlo acá, FooterCard solo tiene un hijo que se llama Reference. Entonces voy a venir acá y voy a colocar FooterCard.appendChild y le voy a enviar a Reference, que es esa referencia. Si todo sale bien, acá ya tendríamos completa la estructura de la creación de la card, o sea, de esa misma figurita que tenemos acá, con la misma información, sin haberle colocado nada distinto y demás. Ahí ya tenemos una primera parte, pero esa card que tenemos acá o esta tarjeta que tenemos acá también tiene que quedar en algún lado. ¿Dónde se va a guardar? Pues si yo vengo y reviso, mi card se crea dentro de este section. Y ese section yo lo llamé de primero por acá como container task. Mírenla acá. Entonces lo mismo, o para continuar con el ejercicio, coloco container task punto appendChild. ¿Y a quién le voy a enviar? Pues a card. Si todo sale bien, y esperemos que sí, que no nos hayamos cometido un error de mano del video en alguna parte, si todo nos va bien, cuando yo le dé clic debería crear estas cards ya mi ejercicio. Entonces vamos a ver qué pasa. Le doy crear, no la creó, vamos a mirar qué pudo haber pasado acá. Si saca algún error, me dice, bueno, este no es un error propio de lo que estamos trabajando, pero en el momento en que él genera el submit, sí me está generando un ruido. ¿Y cuál es el ruido? Miren que cuando yo le doy acá a crear, él intenta hacer algo, pero se refresca inmediatamente y no se está creando la carta acá como yo necesito que se cree. Entonces, ¿a qué se puede obedecer eso? Resulta que hay un evento que se carga por naturaleza en el add event listener, que nosotros normalmente lo referimos como event. Recuerden que lo que va dentro de los paréntesis es como si fuera un parámetro. ¿Qué información tiene ese parámetro? Entonces vamos a mirar qué tiene esto por dentro. Este parámetro nos va a permitir ver qué tipo de evento estamos trabajando. Lo que pasa es que como el evento que estamos utilizando es el evento submit, no alcanzamos a verlo porque por naturaleza el submit va a borrar el formulario con un método que maneja internamente que se llama el método post. Entonces si yo hago esto, por ejemplo crear, no alcanzo a ver qué sucede. Si yo vengo acá a inspeccionar, bueno, esto no era lo que yo iba a hacer, inspeccionar, miren que acá cuando yo le doy en el botón me alcanza a crear acá el console log, pero no lo alcanzamos a ver. Para eso, por ahora créanme, voy a utilizar una prevención del evento que se llama event.preventDefault, que el preventDefault lo que va a hacer es que cualquier evento que tuviera aplicado al function, en primera instancia lo que va a hacer es que no lo va a ejecutar. Entonces eso me va a permitir ver qué información trae este console. Pero bueno, por ahora era para que conocieran que puedo imprimir algo por medio del event. Entonces si yo vengo acá y hago el mismo ejercicio, event, ya como está el prevent default, ya puedo ver acá que me imprime el evento. Miren que acá hay una información de un objeto del evento submit que me puede servir más adelante, pero por ahora me interesaba era identificar el error. Miren que por acá me dice que hay un error de referencia y es que container no está definido en la línea 25 del archivo. Si yo vengo y reviso en la línea 25, tengo por acá container card. Claro, miren el error que yo estoy cometiendo. Acá le estoy enviando a container card, le estoy enviando como si esto fuera una variable y eso realmente es un string. Vamos a ir corrigiendo cositas de mano con la información que nos vaya saliendo. Si le doy acá a crear, ya nos creó, ahora sí, nuestra tarea. Y las veces que yo coloque acá, me está creando la tarea. ¿Qué estoy notando? No sé si ustedes también lo están notando. Todo está bien
excepto el botón. Es probable que en este botón nos esté faltando aplicarle alguna clase para que lo tome de la misma manera. Entonces revisemos qué tenemos en el botón. Si yo vengo y reviso mi card de referencia, dice que mi botón close tiene una clase que se llama close y un ID que se llama close. En este caso vamos a mirar si yo se la apliqué. Entonces close card, que era este botón, le coloqué el text content, pero nunca le coloqué la clase close card.classList.add, y esta clase se llama close. Creo que fue que lo coloqué, revisemos de nuevo. Close, efectivamente se llama close. Ya le coloqué esa, y de hecho podría, si quisiera hacerlo mucho más completo acá, aunque en este caso creo que no lo voy a necesitar, mandarle también el ID, porque si yo miro mi botón tiene tanto ID como clase. Miremos a ver si eso corrige. Entonces le doy acá a crear. Efectivamente ya tenemos la clonación exacta. Ahora bien, eso no es el interés final de lo que estamos trabajando. Mi interés final es que nosotros podamos hacer de estas tareas que esto nos vaya aumentando, o sea, que esto se vaya convirtiendo en tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera, 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 y que empiece a colocarlas acá, pero que conforme a yo le dé cerrar, pues también nos vaya mostrando una información allí. Entonces vamos a traer la información de acá. El título de la tarea lo vamos a aplicar en este título y la descripción de la tarea la vamos a aplicar en este contenido. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa segunda fase de lo que estamos trabajando? Ya tenemos la creación de la tarjeta, pero ¿de dónde me va a traer la información? De este text area y de este input. Como los necesito a ellos, entonces lo que yo voy a hacer es que los voy a llamar. Acá me dice en mi sección que yo tengo un elemento, ¿dónde están los inputs? Acá está, que tiene un ID que se llama title task, véanlo acá, y este lo voy a llamar desde mi JavaScript. ¿Con cuál forma? Con la que ustedes elijan. Yo voy a trabajar con getElementById. Entonces voy a colocar acá title simplemente, y le voy a decir document.getElementById, y le voy a colocar en este caso el ID, y me va a traer de una vez el text area. ¿Dónde está el text area? Por acá está, no tiene ID todavía, se lo voy a colocar. Entonces task le voy a colocar para referirme al text area, y lo voy a llamar desde acá. Entonces const text task le voy a colocar text task igual, y lo mismo, document.getElementById, y le voy a colocar acá mi elemento. ¿Para qué me van a servir? El elemento por sí solo sería el input, pero a mí me interesa la información interna, y esa información interna se le conoce como el value. Algunos en español le dirían value, el value. Ese value es el que vamos a nosotros a capturar de allí. Entonces vamos a comprobar si funciona. En mi Visual Studio Code, donde tenía la palabra tarea 1, que es acá, mírenla, ya no voy a colocarle en este text content, le voy a colocar tarea 1, porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa acá es colocarle el valor que capture este input que yo llame title. Entonces, en vez de esto, llamo a la variable title, que es mi input, pero que de mi input, ¿qué me interesa? Me interesa el value. Entonces, ya con esta sintaxis traigo el valor de mi input. Probemos lo que acabamos de decir. Entonces vamos a colocar acá tarea 1, por decir algo, y le doy crear, y efectivamente, pero acá no noto la diferencia porque la llamé exactamente igual. Pero creemos otra cosa, creemos por ejemplo asear casa. Si coloco esto, efectivamente acá ya me sale el título de mi tarea, asear casa. Y el mismo ejercicio realizaría con el text area. Entonces, si yo vengo acá, mi text area se llama test task, y ese es el que voy a llamar en vez de este texto lorem. Entonces, en vez de colocar este lorem ipsum que habíamos colocado acá, pues simplemente le voy a decir que test task me traiga el text con. Bueno, acá acabo de tener una duda, pero ya la compruebo con ustedes. Asear casa. Coloquemos algo acá. Y no es con text area, es con value. Con value. Acá tenía esa pequeña duda al momento de la grabación, pero acá ya lo comprobamos.
Simplemente cambiamos acá text task por value y hacemos la misma prueba. Hacer casa, realizar tareas cotidianas, crear, y efectivamente hacer casa y realizar tareas cotidianas. ¿Qué paso nos queda faltando? Darle la opción de que cuando yo le dé borrar acá a la tarjeta, bueno, como ya las puedo crear, ya puedo venir a mi HTML y eliminar la que tengo de referencia, porque ya vi que sí funciona y que todo está asignado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi tarjetica, que es este article. No lo voy a borrar todavía, como por si de pronto todavía lo necesitamos de referencia, pero sí lo voy a comentar. ¿Para qué? Para que el código no lo lea. En esa medida, cuando arranque el software, está vacío. Pero si vuelvo a hacer el mismo ejemplo, hacer casa, y acá coloco tareas cotidianas, y le doy en el botón crear, acá ya me creó mi tarea. Bueno, no había visto que se me fue un error acá, pero acá ya la creó, sin ningún problema la puedo replicar tantas veces como yo necesite. ¿Qué me queda faltando? Que cuando le dé al botón, la elimine. Pero entonces, ahí vamos a tener otro caso a revisar, y es que cuando le dé al botón, él cómo hace para saber que tiene que borrar esta tarjeta y no, o borrar esta. ¿Cómo hace para identificar este botón en específico? Porque si yo lo hago ahí, yo podría creer muy fácilmente y decir, listo, voy por el botón de cerrar, que debe tener un ID que se llama close. Mírenlo por acá, close, véanlo acá. Efectivamente tiene ese ID aplicado. Entonces yo podría sin ningún problema venir acá, dentro de la misma tarjeta incluso, y crear a close un add event listener, y eso es otra manera de ejecutar una función. Por ejemplo, miren, y yo le digo acá que cuando él tenga clic, que es el evento click, va a hacer algo. Esta escritura que estoy haciendo acá, que ustedes van a presenciar, se le conoce con el nombre de una función anónima, que es cuando yo quiero hacer una función que se auto ejecute inmediatamente, y es otra manera de escribir la referencia. Entonces le voy a decir que ese botón haga algo. Para probarlo, utilizo un alert por acá que me diga funciona. Entonces yo vengo acá y voy a probar eso que acabo de decir. Creo la tarea, acá le coloco cualquier cosa, efectivamente me la creo, y cuando le doy al botón, bueno, ahí no me está funcionando todavía. Vamos a mirar por qué no funciona. Acá me está diciendo que close as event listener no es una función. Vamos a revisar por qué no es capaz de ejecutarla. Tal vez es solamente cuestión de esto. El botón nunca se llamó close, sino que se llamó close card. Miren que así la llama, así llamé yo la variable, close card. Ah, no, miento. ¿Dónde está? Perdón. Ah, sí, close card, mírenlo acá. ¿Sí? Entonces miremos a ver si eso corrige el problema. Entonces acá creo la tarea, le doy en el botón crear tarea, y acá cuando le doy borrar efectivamente me sale el alert, y lo que me interesa no es eso. Entonces lo que les iba a decir es, yo puedo tener varias tareas acá, y yo digo, listo, ya en el botón simplemente para efectos gráficos lo que voy a hacer es que lo voy a ocultar. Entonces esa es una manera de aplicar estilos, les voy a mostrar. En vez de este alert, le voy a decir a toda la tarjeta que tengo en este momento seleccionada, que es quién, en este caso card. Entonces yo vengo y le digo acá card.style, por decir algo, es una manera de hacerlo, hay varias para aplicarlo, y le voy a decir que le ponga un display igual a none, que es none, que simplemente el elemento se oculte. ¿Quién es card? Toda la tarjeta. Entonces yo vengo acá, aplico, coloco esto, la creo, y cuando le doy acá se va. Entonces digo, uy, perfecto, está funcionando. Pero miren lo que va a suceder acá. Si yo le doy en este botón, ahí se borró esa. Si yo le doy en este botón, ahí se borró cuál. Realmente yo no alcanzo a identificar cuál se está borrando. Pero es ¿por qué? Porque creé la misma tarjeta. Vamos a mirar qué pasa si creo diferentes tarjetas. Entonces, por ejemplo, hacer casa, que va a ser tarea 1. Vamos a crearla acá. Vamos a colocar acá continuar con los videos de Edwin Dev. Mejor dicho, esta debería ser más bien la descripción de esta tarea. Y le voy a colocar acá importante. Y le doy acá create task. Y acá tengo hacer casa y tengo una tarea importante. Si borro esta, efectivamente queda esta, y esta se va acomodando. Ahora,
Esa es una manera por el ejercicio que yo quiero aplicar. Si ustedes en algún momento no quieren que ellas se reposicionen, sino que guarde el espacio, entonces ya no utilizaríamos acá display none, sino que utilizaríamos la propiedad, si mal no estoy, se llama visibility, y a esto le pongo hidden. Es otra manera de ocultarla, pero miren la diferencia con esta. Si yo creo acá tareas y le doy acá varias tareas y elijo borrar, por ejemplo, esta, la oculta, pero le respeta su espacio. ¿Cuál es la decisión? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Lo interesante de esto es que vean cómo desde JavaScript yo puedo manipular por medio de la propiedad style también los elementos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Como es JavaScript, cuando hay palabras compuestas, por ejemplo, si yo fuera a utilizar background color, yo no podría hacer como en CSS, colocarle raya color, porque ya sabemos que el guión medio para JavaScript es el operador menos. Pero no es difícil inferir que acá podemos utilizar este tipo de escritura. Ahora, no es la única forma de hacerlo, yo les estoy contando una de las maneras. Existen otras quizá más sencillas, pero pues digamos que no serán ocasión para este video. Espero que haya sido claro, espero que les sientan que les ha servido. Yo me he divertido mucho haciendo este plano de tareas, creo que lo he disfrutado y creo que hemos logrado resultados bastante interesantes. Ya les queda a ustedes completarlo. Si encuentran algún error que de pronto nos vaya a generar más ruido y demás, los invito a que lo trabajen. De hecho ahí creo que no me dejó eliminar al final. Perdón, es que es display hidden, display none. ¿Sí? Entonces ahí ya debería en teoría dejarme cerrar las tareas. Y lo que estoy haciendo con esto es un efecto solamente de ocultar las tareas que yo vaya creando sin ningún problema. Pero este proyecto es muy escalable a futuro. Esto se puede guardar en una base de datos, se puede guardar en elementos como el local store. Así creo que ya les había contado un poco de esto en otro momento. Y creo que con esto tendremos algunas bases para empezar a conocer e incursionar en lo que es JavaScript del lado del cliente. Muchas gracias por todo.